Bien, vamos a dar inicio con nuestra clase número 1 del curso de ética ambiental. Vamos a trabajar la introducción a la ética ambiental. Yo sé que este curso de repente es un poquito como para pensar, un poquito como para estar, de alguna manera recordar algunas acciones del hombre con respecto al medio ambiente. Yo sé que ustedes ya en primer ciclo llevaron el curso de introducción a la ingeniería ambiental y es muy probable que hayan ya hablado algunos temas de comportamiento del hombre con respecto al medio ambiente. Muy bien. Disculpen, allí me falta la N de ambiental, pero bueno, es un lapsus de tipeo. ¿Qué es la ética ambiental? Vemos dos figuritas bonitas. La primera, que ha sido muy corrida en las redes sociales, donde se ve un hombre dando la mano, estrechando una acción con respecto a un árbol, ¿no? Un brazo de un árbol. ¿Qué significa? Esto significa una alianza, una acción del hombre con respecto al medio ambiente. La ética ambiental no es más que una rama de la filosofía. Ustedes han llevado filosofía, lógica filosófica, saben que la filosofía es una ciencia donde estudia el comportamiento del ser humano. La ética ambiental considera especialmente las relaciones que hay entre los hombres, llamando hombre al hombre y mujer, y el medio ambiente. ¿Cuál es la relación que existe? ¿Ok? Y se preocupa y ocupa también en regular las acciones del hombre, del ser humano, con respecto a la evolución de los ambientes naturales donde él vive. ¿Sí? ¿El medio ambiente tiene problemas? Sí. ¿Y el hombre es causante de estos problemas? Sí. El segundo dibujito, hay un cerebro que está partido en dos. El hombre pensando, tiene que tener dentro de su actuar, tiene que pensar y tener como prioridad el cuidado del medio ambiente, que es la casa común donde vivimos y que es aquella que nos va a albergar y nos va a hacer vivir, vamos a decir, con con una vida mucho más digna con respecto a la casa donde vivimos, a la tierra donde nosotros cultivamos, al aire con el que respiramos, el agua la cual nos sirve para para la vida en general, ¿no? Para la industria, para todo el proceso que tiene que ver con la vida. Entonces, en este curso vamos a descubrir cuáles son esos comportamientos y por qué el hombre actúa de tal manera o deja de actuar con respecto al medio ambiente. Pero hay que definir qué es la ética y la moral. ¿Serán cosas iguales? ¿Serán cosas diferentes? Tienen una estrecha relación. Hay mucha estrecha relación y vinculación entre la ética y la moral. Vamos a descubrir de qué se trata. Primero hay que definir la ética. La ética proviene de la palabra latín éticos o ethos, que significa costumbre o hábito. Estudio de los actos que aprueban o desaprueban el juicio de las acciones del hombre, ya sean correctas o incorrectas. Es decir, el hombre decide si hace el bien, si hace el mal. El hombre decide si va por una virtud o por un vicio. El hombre decide lo apetecible o lo sensato. ¿Correcto? El hombre decide. El hombre tenemos la libertad de decidir y eso ya entrando un poco al plano más espiritual, no tan superficial, sino ya un poco interiorizando, nosotros tenemos un don maravilloso que es la libertad de decidir nuestros actos. Mientras que la moral también tiene un significado, viene del latín mores, también significa costumbres. Entonces ustedes me dirán, es igual. Sí, pero la moral está más ligado a las normas de comportamiento aplicados a la vida cotidiana. Por ejemplo, nuestros padres desde el inicio, desde que nosotros tenemos uso de razón, vienen ellos formándonos en hábitos y costumbres y normas en la casa. Lávate los dientes es una norma de mamá o papá porque es importante para que nuestros dientes se mantengan saludables. Entonces, desde niños ya sabemos que tenemos de alguna manera una costumbre a manera de norma que cumplir, ¿correcto? Niño, al cruzar la calle, mira a la derecha, a la izquierda, porque un carro te puede atropellar. Son normas que nos implantan desde la escuela, cómo actuar. ¿Correcto? Pero nos preguntamos, ¿la ética y la moral es lo mismo? Porque hoy nos preguntamos eso en la vida. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Y se habla mucho de ética y moral. No se puede separar. Por eso que en la filosofía hay una extensa tradición que las vincula a las dos. ¿Sí? Y se puede decir también que la ética es la reflexión filosófica sobre la moral, que a su vez
consistirá en las normas que nos impone la sociedad. Yo les voy a dar un ejemplo muy claro entre ética y moral. Imagínense un semáforo. Todos de niños en la escuela nos han enseñado, cuando somos grandes y compramos un auto, tenemos que sacar una licencia de conducir, nos hacen tomar un examen de normas de manejo y en las normas nos dicen que el semáforo tiene 3 colores y que yo debo responder de acuerdo al color para pasar o no. Es decir, en verde puede pasar, en rojo no puedo pasar. Es una norma establecida. Esa es la moral, las normas que de alguna manera van a van a decidir mi comportamiento. Pero yo soy el que decido si paso o no paso el semáforo, si respeto o no respeto, si me paso la luz roja o si me detengo realmente en la luz roja para evitar un accidente, para evitar un choque con otro auto. ¿Correcto? Entonces, la ética es la reflexión filosófica sobre la moral. O sea, yo reflexiono. ¿Pero por qué me voy a pasar? Si pasarme es una infracción. Entonces, sobre la moral existe la reflexión filosófica y allí la ética entra para el actuar de manera correcta o incorrecta y aquella que también va a ser juzgada luego. Si yo no actúo bien, me paso la luz, me van a poner una papeleta y yo voy a tener que de alguna manera salir perjudicada. Sí, creo que queda claro, ¿no? No es muy complicado de entender. Pero también hay algunos postulados que responden a esta pregunta que están aquí. Esto ha sido tomado por unos autores, filósofos, que de alguna manera han hecho un recopilado de información y nos dan este siguiente postulado. Dice, si la moral es diferente a lo ético, y dice así, principalmente porque la moral no implica un interés particular, mientras que la ética sí. ¿Correcto? La moral no implica un interés particular, sino la moral es general, mientras que la ética sí responde a un interés particular. Yo soy una persona particular, soy una persona individual, que voy a responder por mis actos. A ti no te van a poner papeletas, sino a mí. ¿Correcto? El otro postulado, en la perspectiva moral, es imparcial y es diferente a los deseos y propósitos de los seres individuales. ¿Correcto? Es decir, en la ética sí interviene el deseo y el propósito del ser humano. Yo deseo pasarme el semáforo. ¿Por qué? Porque estoy apurada, porque no me importan las leyes, porque no hay policía y nadie me ve, porque de alguna manera tengo un acto que no me importa. ¿Sí? La moral es tercer postulado. En cuanto tal, se abstrae de circunstancias y características particulares en función de su carácter universal, capaz de establecer normas válidas para cualquier situación moralmente similares. ¿Ya? Entonces dice, se abstrae de circunstancias y características particulares en función de su carácter universal. Es decir, está netamente ligada a que la moral tiene que ver con normas universales, ¿sí? Normas universales. Y allí tiene que ver también, por ejemplo, cuando hablemos de cómo el hombre se debe comportar con el universo, con nuestro planeta, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver las leyes universales a las cuales se deben de respetar. Existe una determinada cantidad de oxígeno, nitrógeno, neón, argón, hidrógeno que, por ejemplo, hay en la atmósfera. Esas son leyes universales. Ya no puede haber más oxígeno del que hay, o no puede haber menos oxígeno del que hay. Son leyes que ya están dadas. Yo debo respetar eso. ¿Por qué yo infrinjo eso? Porque hay en lugares que el oxígeno ya no está puro, porque yo distorsiono lo que naturalmente tuvo un carácter universal. Y el último postulado, el agente moral parte necesariamente de la aplicación racional de un principio imparcial. Entonces, el agente moral utiliza ya la razón. Por tanto, sus motivaciones son totalmente distintas de las motivaciones privadas, éticas, de los individuos que para actuar, dice así, estas últimas se guían por las inclinaciones sumamente variables. O sea, en otras palabras, la ética tiene que ver con la inclinación del ser humano, mientras que la moral nos da ya rasgos universales de cómo el ser humano debe actuar. ¿Sí?
yo voy a la universidad, al colegio de ingenieros, me colegio, me dan mi código de ética, y yo salgo al campo laboral y me dice, ingeniera, usted tiene que firmar este plano, pero usted no lo ha hecho. De una firma. ¿Será ético? La norma está que, en el código de la ética está que yo no debo firmar un plano si yo no lo he hecho. Y allí viene el ejemplo. La ética es la que me va a dar, de alguna manera, de manera individual, el actuar correctamente o incorrectamente. Muy bien. Entonces creo que con esto queda más o menos la respuesta, o más o menos claro qué es la diferencia entre una ética y una moral. Es importante que nosotros definamos esto, porque en el transcurso del curso nos vamos a dar cuenta que es muy importante que nosotros empecemos a trabajar en las conductas y en mejorar las conductas con respecto a nuestros actos. En otras palabras, terminar ese curso, tú tienes que cambiar tu forma de pensar, ¿sí? Tienes que generar una ética ambiental personal, pero que haya sido analizada. El día que tú salgas a la calle y ves, y tú estás acostumbrado a botar un papelito de tu galleta, ahora ya no lo debes hacer. Y si lo haces es porque realmente tú no estás de alguna manera protegiendo de alguna manera queriendo, o los valores en cuanto a lo que tú has elegido estudiar todavía no están claros, ¿sí? Llega a llegar un momento en el que tu acción debe de ser totalmente comprometida con aquello que tú has decidido. Tu vocación de ser ingeniero ambiental te tiene que llevar a cambiar la forma de actuar. Ahora tienes que trabajar y actuar con ética. No por ti, también por ti, pero más por el que te va a ver, por aquel que vas tú en un futuro a enseñar, a trabajar, a vivir en cuanto a las acciones con respecto al cuidado del medio ambiente. Ahora vamos a hablar de algo muy, de alguna manera importante en estos tiempos, ¿no? Estamos en toda esta pandemia, estamos y cada uno tristes, de alguna manera en un momento de reflexión por todo lo que está sucediendo, a la vez con mucho optimismo. Y aunque no lo creas, eso nos va a ayudar a cambiar muchas acciones en el ser humano, a tomar realmente conciencia de lo que está pasando. El COVID-19. ¿Correcto? Ya estamos de alguna manera hastiados de escuchar lo que está sucediendo, pero este es un tema que vale la pena analizar, porque existen problemas éticos y morales, y yo quiero tomar el ejemplo del COVID-19 que suceden en el día a día. Olvídate del COVID-19, pensemos en otras cosas también, pero vamos a reflexionar un poquito qué es lo que está sucediendo ahora, cuáles podrían ser esos problemas. ¿Existe problemas o no existe problema? Si ustedes leen de alguna manera toda la información que viene con respecto al accionar ante esta situación, por ejemplo, lo que hemos puesto abajo, decidir a quién salvar, tendrás tú que tomar una decisión ética, utilizar tratamientos que aún no han sido probados, ¿será ético? Cuidar la propia salud y distribuir equitativamente los recursos por ejemplo, a las personas más necesitadas. ¿Serán problemas de decisión ética, moral? Yo quería compartir con ustedes una entrevista que se hizo a un filósofo, a un médico que trabaja en bioética. Bioética es la ética de la vida, ¿correcto? Y que es muy interesante poder analizar algunas de sus preguntas. Esta es la entrevistadora, Alexia Moore, es una abogada biotista que entrevistó a un profesor, Gioacchino Spagnolo, él es Antonio, quien de alguna manera dio algunas respuestas que vamos a analizar. Él es profesor de la Universidad Católica Sagrado Corazón de Roma, y vamos de una vez ver qué es lo cuáles son las preguntas y cuáles son de alguna manera estos problemas que nosotros también debemos de reflexionar. Ok, acá la primera pregunta. Dice así: hace unos días se publicaron las recomendaciones de ética clínica de la Sociedad Italiana. Acuerdan favorecer la mayor esperanza de vida entre aquellos que deben ser hospitalizados en cuidados intensivos, en una de las poblaciones, y la disponibilidad efectiva de recursos. Le preguntan, ¿está de acuerdo con el criterio acordado? ¿O hay otros criterios éticos que se podrían aplicar en situaciones de emergencia, dada la posibilidad de tratar a todos de la misma manera? Vamos a ver qué responde de alguna manera, el doctor. Dice así: esto es llamado el dilema de la última cama. Miren, ahí entra la acción de la decisión, que indica los problemas que surgen cuando en ausencia de recursos suficientes los médicos tienen que elegir pacientes. Por lo general, son los pacientes los que eligen a los médicos.
Se deben de alguna manera definir las prioridades en el uso de los recursos para que el principio terapéutico y el principio de justicia puedan combinarse.